Muy bien, muchachos. Estamos de nuevo acá. Después de los pequeños problemas que hemos tenido logísticos, aquí vamos de nuevo. Bueno, ya acabamos de ver entonces este pequeño resumen de qué es la neuropsicología infantil. Vamos a hacer ahora un repaso rápido sobre la historia. Les estaba preguntando que qué era este jeroglífico. Ustedes me decían, sí, un símbolo egipcio. Pero más allá de ser solamente un símbolo egipcio, esta es la primera anotación escrita de la palabra encéfalo. ¿Sí? Es la primera vez que se escribió la palabra encéfalo o el primer registro, el registro más antiguo de la palabra encéfalo. ¿Sí? Escrita hace 3.500 años, 1.500 años antes de Cristo. Bueno, ¿por qué encéfalo y no cerebro? ¿Por qué no significa cerebro esa parte y sí significa encéfalo? ¿Alguien me quiere decir? El cerebro se compone de los dos hemisferios pues, cerebrales y el encéfalo tiene otras estructuras asociadas, como No. el... La primera parte está bien, la segunda parte no. Pero así es por ahí. El cerebro son los hemisferios cerebrales, básicamente. Es decir, es los lóbulos y el sistema límbico. Ese es el cerebro. O sea, Sí. el cerebro es la parte anterior del encéfalo. El encéfalo es más que el cerebro. El encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo. Todo lo que hay dentro de la cabeza se llama encéfalo. El cerebelo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el tálamo, el hipotálamo, todo eso es cerebro. ¿Sí? Y solamente la parte arrugadita, cortical y subcortical, el sistema límbico, es el cerebro. ¿Sí? Es decir, el sistema nervioso central se divide en 7 partes. Una de ellas es el cerebro. Y 6 de ellas componen el encéfalo. Bueno, entonces los egipcios con este signo estaban designando a todo lo que está dentro del cráneo, no solamente a la parte más anterior. Por eso es la primera versión para la palabra encéfalo. ¿Cómo se escribe encéfalo en inglés? Brain. Por lo tanto, brain no traduce cerebro. Brain traduce encéfalo. ¿Listo? ¿Y cómo se traduce cerebro entonces? Cerebrum. Eso va a cambiar mucho de lo que uno ha venido comprendiendo. Bueno, sigamos rápidamente entonces con la historia. Otras evidencias antiguas de la neuropsicología o de la relación entre cerebro y comportamiento, entre cerebro y funciones cognitivas, son las evidencias de trepanación. Tenemos trepanaciones desde hace alrededor de 7.000 años. O sea, desde hace 7.000 años en China, en Europa e incluso en América, en Sudamérica, en Perú principalmente, se había establecido por diferentes vías, básicamente por observación, que lo que estaba dentro del cráneo está relacionado con lo que las personas hacen, piensan, dicen o creen. Por lo tanto, si tú abres un hueco y alteras lo que está dentro del cráneo, puedes cambiar el comportamiento de las personas. Puedes hacer, incluso los egipcios hacían neurocirugía para tratar afasias, ¿sí? A través de trepanación. Y tenían un papiro, tenían un manual para hacer, para describir las afasias y para hacer la cirugía del tratamiento de las afasias en personas principalmente después de la guerra. Algo importante es que esto no era un hueco al azar, ¿no? Sino que todos los países o todos los lugares en los cuales se hizo trepanación desarrollaron técnicas sofisticadas, incluso sin anestesia, para mantener viva la persona, ¿no? Y sin antibióticos y demás. ¿Cómo se sabe? Porque los huesos están cicatrizados. O sea, no, las personas no se morían durante la trepanación, sino que podían llegar a sobrevivir décadas. Y si sobrevivían décadas, quiere decir que su comportamiento fue ampliamente funcional.
Bien, entonces esto fue en el Imperio Inca, 500 años antes de Cristo, hace 2500 años, lo que el papiro egipcio, que habla sobre la relación entre lenguaje y daño cerebral, o sea, afasias, y donde también se narran cómo hacer parte de la cirugía cerebral para el tratamiento de las afasias. Esto es un poco más metáfora, y es que la relación que hay entre el ojo de Horus y el, este componente del diencéfalo, ¿sí? Esto es más simplemente como interesante. Bueno, ya en la Edad Media, y casi con el Renacimiento, se continúan haciendo trepanaciones en Europa, se sofisticaron las técnicas, incluso se crearon kits médicos de trepanación, los cuales eran usados para tratar enfermedades, principalmente epilepsia u otras enfermedades graves de ajuste de comportamiento social, ¿sí? Del siglo XVI. Y pues tenemos bastante dibujo, literatura, ya escritos que narran los procedimientos de trepanación del siglo XVI y XVII, ¿sí? Esto quiere decir que cada vez se iba consolidando más el conocimiento de que lo que hay dentro del cerebro está relacionado con lo que las personas hacen, piensan, dicen o hacen, ¿no? Bueno, eso es más de lo mismo. Ya otro hecho importante, por ejemplo, son los trabajos de Hipócrates, 525 años antes de Cristo, ¿sí? El cual fue la primera persona que escribió y detalló directamente eh, que las funciones mentales están en el cerebro, en el encéfalo mejor, ¿sí? Y no en el corazón. Entonces, en esta época habían dos hipótesis como contrarias, era la hipótesis cardíaca socrática y la hipótesis hipocrática cerebral. La hipótesis cardíaca decía que los sentimientos y las funciones mentales estaban relacionadas con el corazón, ¿sí? Y era otra forma de verlo. Y el único que se atrevió a decir a través de la observación de animales y personas con daño cerebral que no, que era el cerebro, fue Hipócrates, ¿no? Hipócrates no fue creído y fue tildado de orate. Solamente hasta 2 siglos después o sea, casi 6 siglos después de Hipócrates, Galeno va a hacer trabajos con animales para desmentir la hipótesis socrática cardíaca y apoyar la hipótesis cerebral, ¿sí? Y él hizo este experimento que le llamó el cerdo chillón o el marrano chillón, ¿sí? Y era un experimento donde él aquí por la boquita del cerdo llegaba a los nervios periféricos del cerdo, a los nervios, digo, craneales, y simplemente cortaba los nervios responsables de las vocalizaciones del cerdo. Y el cerdo, después de que le cortaban esos nervios, dejaba de chillar, ¿sí? Y entonces él así comprobó que desconectando el cerebro era posible controlar las vocalizaciones del cerdo, ¿no? Después también hizo trabajos con ovejas, hizo trabajos con otros perros, con otros animales, para afirmar su hipótesis cerebral, ¿no? Ya más tarde, ya también sobre el Renacimiento, básicamente va a surgir la frenología con los trabajos del señor Joseph Gall. Gall fue interesante su trabajo porque él fue el primero en hacer un mapa de la distribución de funciones mentales, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta lo que yo les dije hace rato, y es que las funciones mentales cambian de acuerdo a los tiempos, a las teorías que existan. Entonces, por ejemplo, acá teníamos una función mental llamada como ser cauto, o ser consciente, o la firmeza, la autoestima, la veneración, la benevolencia, la imitación, la espiritualidad, la idealidad. Eran funciones mentales en el siglo XVII. Así como ahora tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, atención selectiva, atención, control atencional, orientación. En ese tiempo tenían esto, era la forma de entender lo que las personas hacían, ¿sí? Son teorías que explican el comportamiento de las personas. ¿Qué teorías son más fuertes? Pues las que tengan mayor apoyo de la evidencia y te den más herramientas prácticas, ¿no? Estas no eran muy útiles, las de ahora son un poco más útiles. Vamos, quién sabe qué pasa en 100 años o en 20 años. Bien, el hecho es que esas funciones, como la esperanza, Gall las ubicó sobre la cabeza, sobre el cráneo. Su propuesta era que
la forma del cráneo reflejaba la forma del cerebro, porque él pensaba que el cerebro era como un músculo, y el cerebro no es un músculo, ¿no? Donde les digan que el cerebro es un músculo, ya están hablando pura carreta, ¿no? Porque eso es puro de puro curso de Koch, de Cochrane y demás, donde no, o sea, el cerebro no es un músculo que se entrena, el cerebro es un órgano, un tejido completamente diferente al muscular. Pero bueno, volviendo a esto, entonces, por ejemplo, él planteaba, si tú eres muy si esperanzador, si tienes una esperanza o una espiritualidad muy alta, aquí se va a generar una pequeña protuberancia. Entonces él medía las protuberancias del cráneo y con esto hacía un test de personalidad. Decía, mire, no, tú eres muy espiritual porque acá tienes este pedacito más protuberante. O si lo tenías unido, uy, no, tú no eres nada espiritual, ¿no? Y así con cada uno. ¿Listo? La alimentación, la vitalidad, la combatividad, la amistad. ¿Sí? Listo. Entonces fue la primera vez que se hizo un mapa modular de las funciones mentales humanas. ¿Sí? Él proponía que el cerebro estaba compuesto por órganos mentales tipo módulos, una visión modular, y que se podían medir en el cráneo. ¿Sí? Lo cual ahora parecería ridículo, ¿cierto? Pero no es tan ridículo porque la mayoría de los neuropsicólogos siguen haciendo esta frenología y cambiaron la medición del cráneo por la medición del flujo de sangre o de azúcar en el cerebro, es decir, por de oxígeno, las imágenes funcionales. Entonces, vemos que ahora se reactivó la frenología a través de la neurociencia cognitiva, a través de las imágenes funcionales. Y vemos estos mapitas ahora, donde te dicen, sí, acá está el área de Broca, responsable de articular el lenguaje, y acá la de Wernicke, de comprenderlo. Y aquí entonces la corteza prefrontal dorsolateral para estar atentos. Eso es una vuelta a la frenología y un discurso bastante obsoleto y que distante de cómo funciona en realidad el cerebro. El cerebro no funciona ni como módulos y las funciones mentales no están ubicadas en el cerebro. Necesitas cerebro conectado para tener o para comportarte como funciones mentales, pero ahí no están. Bien, más adelante, ya sobre el siglo XIX, 18-19, van a surgir los grandes neuropsiquiatras y neurólogos de la conducta. ¿Sí? Y estas personas van a describir pacientes con daño cerebral, como el paciente TAN, con un daño cerebral en el opérculo frontal, en la tercera circunvolución frontal, y que tenía serias dificultades para expresarse, ¿no? Este paciente no solamente tenía daños aquí en esta parte, sino tenía daños también en la ínsula, en parte de los ganglios basales y en parte del lóbulo temporal. Era un daño perisilviano muy, muy extenso del paciente TAN. Sin embargo, solamente se describió el daño en el en el opérculo frontal y esa partecita recibió el nombre del señor que lo escribió. Debería tener el nombre del paciente TAN, ¿no? Que era LeBron. Entonces, eh, y se creó el concepto o el síndrome de las afasias, ¿no? O sea, no es que las afasias no se descubrieron, se crearon. Todos los trastornos cognitivos, mentales, psicológicos y demás no se descubren, se crean. O sea, se crea la teoría del síndrome. Entonces ellos crearon ese concepto, lo describieron, dieron los síntomas y crearon unos modelos teóricos para entenderlo, ¿no? Entonces esto fue muy importante porque fue la primera vez que se relacionó directamente un caso con daño cerebral en el cual se afectaba una función que era la expresión del lenguaje y luego Wernicke describió otro en otra lesión cerebral. ¿Sí? Actualmente hay todo un movimiento para dejar de llamar a esta área Broca y dejar de llamar a esta área Wernicke, darles otros nombres y dejar de hablar de afasia de Broca y afasia de Wernicke porque ya son conceptos que también se han vuelto obsoletos y que no se ajustan a las teorías modernas de la neurociencia cognitiva. ¿Sí? Bueno, sigamos. Es los grandes síndromes que fueron propuestos en el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, con un modelo médico, clínico, basado en el paciente, en el síntoma que describía un síndrome, ¿no? Eso se mantiene mucho hasta la etapa actual y ya vimos que puede llegar a ser problemático. Ya en el siglo XX van a venir las guerras, las grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y esto va a generar unos aportes enormes a la historia de la neuropsicología. ¿Sí?
primero, hay avances en la medicina y la tecnología, tanto para evaluar como para mantener vivos los pacientes, y así tenemos pacientes con daño cerebral que no se morían. Eh, Además, vamos a tener muchísimos casos sobrevivientes, veteranos de la guerra, con daños cognitivos grandes. Por ejemplo, se comenzaron a escribir los primeros libros sobre afasia de la guerra, ¿sí? Y estos comenzaron a ser seguidos a través del tiempo, ¿no? Rigurosamente, sistemáticamente a través del tiempo, ¿no? Y ahí surgieron los primeros intentos de rehabilitación. Todo esto se le aportó la guerra al desarrollo de la neuropsicología. O sea, no tendríamos neuropsicología como hoy sin las guerras, principalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vemos acá decenas y decenas de pacientes, con la mayoría con daños cerebrales, que sobrevivían y pues tenían alteraciones cognitivas, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de la primera máquina de rayos X, ¿sí? Y el desarrollo incluso que se usó después, por ejemplo, en el deporte, de los cascos para proteger el cerebro de daños, ¿no? Bueno, además, también la guerra y el ámbito académico de la primera mitad del siglo XX permitió el desarrollo de los test de la psicometría, de formas para desarrollar tareas que las personas pudieran realizar de forma sistemática, estandarizada y obtener puntuaciones poblacionales con la estadística para poblaciones, la estadística inferencial. Entonces teníamos medidas poblacionales, la media, la desviación estándar, los puntajes, los percentiles, los puntajes T, y podíamos mirar qué tanto una persona con un daño cerebral se aleja del promedio esperado para su edad y contexto y cultura, ¿no? Entonces comenzaron a surgir las primeras evaluaciones cerebrales. Adicionalmente, el desarrollo de teorías como de neurotransmisores, teorías biológicas para explicar el funcionamiento cerebral, ¿sí? Todo esto fue formando el camino histórico de la neuropsicología. Uno de los pacientes más famosos, porque permitió también, fue uno de esos pacientes paradigmáticos que cambió la teoría sobre la memoria, fue el paciente HM, Henry Molaison, que era una persona con una lesión no en el hipocampo, él no tenía lesionado el hipocampo, era una persona con epilepsia, digo, una epilepsia del lóbulo temporal grande, intratable con medicamentos, una calidad de vida pobre, entonces se sometió a una cirugía en la cual le removieron gran parte del lóbulo temporal medial, no el hipocampo. O sea, si a ti te quitan el hipocampo, no vas a tener los problemas de memoria como HM. O sea, entonces el hipocampo no genera la memoria. Le quitaron gran parte del lóbulo temporal medial, o sea, la parte entorrinal, perirrinal, fornis, un parte de la amígdala. Este man se le llevaron una gran cantidad de tejido, pero ya no volvió a tener epilepsias. Sin embargo, quedó con una deficiencia, es que no pudo volver a aprender nada verbalmente, explícitamente, ¿no? Él no pudo volver a hacer recuerdos. ¿Sí? Scoville le hizo la cirugía y Brenda Milner, que se volvió famosa por eso, fue la persona que lo evaluó, ¿no? Él nunca supo quién fue Brenda Milner, o sea, con su corazón y cuerpo sabía quién era, porque él reaccionaba diferente a ella, pero él explícitamente, verbalmente, no tenía recuerdos de ella. Más adelante vienen entonces otros desarrollos, por ejemplo, la teoría cognitiva, la metáfora del ordenador. Entonces teníamos los módulos frenológicos anteriormente, teníamos funciones y daño cerebral, y ahora van a venir unas personas que nos van a decir que el cerebro es el hardware del computador y las funciones mentales son el software. Entonces se va a instaurar y se va a arraigar muy, muy, muy profundamente, tanto en neuropsicología como en psicología como en educación, la ciencia cognitiva. Y entonces ahí adquirimos todo este lenguaje de codificación, almacenamiento, proceso, función, bueno, y un léxico basado en ciencias de la información y información computacionales, ¿sí? Lo cual puede ser problemático, porque esto todavía nos tiene muy sesgados con un imaginario de que adentro tenemos funciones como un computador tiene software, y eso no es así, ¿sí? Bueno.
Luego viene otros aportes, por ejemplo, ya en la década de los 90, la neurocirugía, los estudios de neuroimagen, psicometría, nuevas rehabilitaciones, publicaciones, ¿sí? Bien, con respecto a la neuropsicología infantil, ya no tanto la neuropsicología en general, yo no tenía acá a Luria y a Vygotsky, no sé por qué no lo tengo acá. Bueno, ahí me faltó Luria y Vygotsky. En la neuropsicología fue importante. Ah, acá está Luria, mira, mira. Entonces, también en la historia de la neuropsicología en general, en particular en la del niño, van a ser importantísimos los trabajos de Alexander Luria y Lex Seminovich-Vygotsky, ¿no? Los cuales van a proponer que la cultura es esencial para entender el funcionamiento cognitivo, donde el cerebro es un componente, el cerebro es cableado por la cultura, y Vygotsky va a proporcionar el concepto de función psicológica. No, es que la traducción no es precisa como superior, él lo va a decir como función psicológica un poco como más compleja, ¿sí? Porque no es tanto que una esté abajo y la otra esté arriba. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los trabajos de Vygotsky fueron traducidos primero del ruso al inglés y del inglés al español, entonces lo que leemos en español es completamente deformado, ¿no? Por ejemplo, el concepto de internalización en Vygotsky es un horror como lo enseñan por lo general. Entonces, Vygotsky lo que propone es, miren, hay unas funciones llamadas funciones de la conciencia. Estas funciones podríamos llamarlas funciones psicológicas superiores o más complejas, ¿sí? Y son funciones que están mediadas por el lenguaje, ¿sí? Entonces, la cultura nos proporciona una herramienta esencial que va a cambiar nuestra forma de controlar el mundo y es el lenguaje. Dado que el lenguaje, el léxico, la palabra, tiene un componente material, no representacional. Él nunca habló de representaciones mentales. Este es un componente material. ¿Cuál es el componente material de la palabra? Pues el sonido, es una onda, ¿cierto? Cuando yo digo casa, las ondas se transfieren y golpean sus oídos y generan cambios en el cerebro. Cuando tú has crecido y te has repetido la palabra y esto se relaciona con un lugar que habitas, con unas figuras o incluso con la palabra escrita, ¿cierto? Esto lo aprendiste en un ambiente sociocultural de interacción social. Cada vez que tú vuelvas a pensar en la casa, es como si la estuvieras escuchando. Se activan los circuitos. Entonces, ese es el sentido de internalización, un sentido cerebral. ¿Vale? Eso lo dijo tanto Vygotsky como Luria. Entonces, estas palabras lo que facilitan es modular la actividad cerebral. Cuando yo me hablo, cuando yo uso el lenguaje, principalmente el léxico, lo que yo hago es generar mecanismos de regulación, que en un principio eran sociales y después van a ser individuales, ¿sí? Porque toda palabra se aprende, todo diálogo, como, hey, no hagas eso, haz aquello, viene el contexto social y luego uno se lo repite a uno mismo para regularse. Esas funciones psicológicas superiores es lo mismo que más adelante alguna otra persona le va a llamar función ejecutiva. Por lo tanto, las funciones ejecutivas no son procesos del cerebro, sino son procesos de la cultura que se aprenden a través principalmente de la educación y están mediados por el lenguaje, en especial por el léxico. ¿Sí? Eso fue lo que le aportó Vygotsky a la psicología, a la neuropsicología. Pero eso se olvidó en el camino y se reemplazó por la teoría del procesamiento de información. Ahora, en la historia de la neuropsicología infantil ya propiamente dicha, lo que vamos a tener es, en el siglo XIX van a surgir una serie de teorías del desarrollo. Baldwin, un poco con los primeros inicios de Piaget, entre el siglo XIX y el siglo XX, bueno, que era una visión biológica del desarrollo humano. Ya sea en la transición hacia el siglo XX, entonces Vygotsky va a criticar mucho esas teorías y va a proponer un modelo alternativo para entender el desarrollo infantil, el desarrollo humano. Y él va a decir, hay múltiples dominios del desarrollo, uno es el desarrollo histórico, cultural, social y el desarrollo ontogenético. El desarrollo ontogenético está controlado, modulado por los hechos materiales, las herramientas, el trabajo que nos mencionaba ayer Ingrid,
¿cierto? O sea, por lo que hacen, por el dominio, por el uso de los materiales que hacen las personas. Por ejemplo, el computador, de las palabras. Las palabras son herramientas como lo es un martillo, ¿cierto? Entonces nosotros las usamos para comunicarnos, moviendo el aire o escribiendo. Entonces, eso va a guiar y a moldear el desarrollo de los niños. Entonces, el desarrollo no es el resultado de los genes o de la biología, sino que también es el desarrollo de las herramientas o la tecnología que rodea a las personas. Y una de las herramientas tecnológicas más importantes de la humanidad, o que creó la humanidad, que cambió completamente el desarrollo del ser humano, es la educación. La educación es un mediador semiótico, es una herramienta para transformar el desarrollo de los niños. ¿Sí? Bien. Más adelante, ya sobre mediados del siglo XX, van a surgir los conceptos y los diagnósticos clínicos de los trastornos o problemas del aprendizaje, las primeras formas de tratar y evaluar la dislexia, discalculia, disgrafía. Más adelante van a surgir los tratados mucho más convencionales para entender la discapacidad cognitiva y la evaluación basada en el coeficiente intelectual. Más adelante, también sobre la década de los 80, van a surgir los primeros tratados, los primeros libros exclusivos de neuropsicología infantil con evaluación y herramientas. Hacia el siglo XIX, la década del cerebro, entonces el uso de la neuroimagen para estudiar el cerebro en desarrollo. También en la década de los 90, el surgimiento de las primeras baterías de evaluación neuropsicológica infantil. En español la ENI va a surgir solamente hasta este siglo. Y ya en la transición del siglo XX del siglo XX al XXI, entonces vamos a ver una consolidación de la neuropsicología infantil con una explosión de publicaciones, consolidación de sociedades de neuropsicología infantil y de revistas específicas para neuropsicología infantil. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos en este momento? Entonces tenemos un ámbito en el cual hay pruebas sensibles al daño cerebral, a cambios en el desarrollo cerebral o a cambios en el desarrollo cognitivo mejor. ¿Sí? Vemos que la neuropsicología infantil actual está en estrecha conexión con la experimentación, con el desarrollo cognitivo, con la neurociencia cognitiva, ¿cierto? Con la educación, con el uso de imágenes, el uso de la genética y las interacciones entre genética y ambiente, las teorías de la epigenética, que yo después de pronto les cuento un poquito, incluso el uso de modelos animales en algo que se llama ciencia translacional o modelos translacionales, entonces así como estos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí queremos saber, por ejemplo, las alteraciones para detectar cambios en algo que está sucediendo rutinariamente, eso le llamamos atención selectiva. Entonces yo te digo palabras y cada vez que diga una palabra diferente tú debes oprimir una tecla, ¿cierto? Entonces, eh, es una tarea hecha para evaluar atención selectiva. Yo tengo acá, por ejemplo, un estudio de potenciales evocados o relacionados a eventos, donde me doy cuenta que alrededor de los 300 milisegundos las personas que tienen fallas para seleccionar la información diferente o cometen errores, tienen formas de funcionamiento diferente a nivel fisiológico. Cuando miro la estructura cerebral veo que hay cambios en el neurodesarrollo y cuando trato de mirar el origen de esos cambios veo que están asociados con variaciones genéticas y con ambientes específicos que exacerbaron los efectos de vulnerabilidad de las variaciones genéticas. Entonces, ahí es donde donde está ahora la neuropsicología infantil. Bien, que es un poco lo que les acabo de contar. Adicionalmente, los neuropsicólogos infantiles de ahora tienen que aprender, muchos de ellos también, sobre programación, desarrollo de software o hablar por lo menos un diálogo fluido con ingenieros para permitir, por ejemplo, el desarrollo de esto, de tareas de rehabilitación, de baterías digitalizadas. Ahora con la telerehabilitación y la pandemia, pues se hace más urgente, ¿sí? Igual, pues un contacto en el futuro también con incluso trabajadores sociales, antropólogos, para entender un poco más los cambios culturales. Bien. En Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos que la mayor fuente de trabajo para un neuropsicólogo son los niños. Lo que más se pide o se solicita son atención en evaluación y rehabilitación de
trastorno, déficit de atención, hiperactividad. Estamos en un boom. Ahora todo niño que tenga ciertas diferencias, así sea asociadas a pautas de crianza de los papás, resulta en un psiquiatra, y los psiquiatras son muy cómodos para dar diagnósticos que no deberían de darlos. Eso lo debería dar un neuropsicólogo, simplemente con un corner, que son 10 preguntas, basada en el DSM-4, diagnostican, ¿no? Y recetan medicamentos como lo hablamos, ¿no? Entonces, por eso es que hay una explosión de casos de TDAH. Entonces, es lo que más se ve en Colombia, y problemas de aprendizaje también. Muchos niños con sospecha o tratados por problemas de lectura, de escritura y demás, ¿sí? Tal vez esto no sea algo tan biológico, sino el producto de cómo la cultura y la vulnerabilidad de Colombia está afectando el desarrollo de los niños. Bien, esto es más de lo mismo. Desafíos un poquito hacia futuro en la neuropsicología infantil en especial, ¿sí? No solo en la clínica. Entonces, faltan un poco personas que se especialicen mejor. No hay ningún posgrado específico en neuropsicología infantil, ni maestrías ni doctorados. Yo creo que lo más próximo es esta especialización. Y si, pues, no sé, esos llevan como 5 años trabajando en la maestría en neuropsicología infantil o escolar acá, pero pues no ha sido nada fácil. Eh, Regulación, bueno, definitivamente no está regulada la profesión. Aquí no está claro quién puede evaluar, quién no puede evaluar, ¿sí? Aquí cualquier psicólogo, incluso personas que no son psicólogos, los he visto, hasta profesores orientadores, aplicando pruebas de coeficiente intelectual o pruebas de dislexia o pruebas de discalculia, o lo que ustedes decían, hacer autodiagnósticos, ¿no? Entonces, no está regulado. Y otro donde falta mucha regulación, muchachos, y ahí deben ustedes estar pilas para detectarlo, es el tratamiento, ¿no? Hay un boom de tratamientos no avalados, no regulados, y que se hacen incluso como tratamientos educativos para saltarse las normas de INVIMA y del Ministerio de Salud. Por ejemplo, neurofeedback. Entonces, nadie regula quién hace neurofeedback. Cualquier persona compra un aparato de 300.000, de 500.000 pesos, que no sirve para nada, que es una estafa, y se lo vende a los demás como neurofeedback, ¿no? Con un sensor nomás. O sea, un neurofeedback con un sensor no sirve. Personas que no saben de fisiología, que no, ¿sí? Y así hay otras cosas. Hay muchísimo neurorehabilitación, o sea, le ponen neuro a todo y eso no está regulado. Hay problemas con el uso de las pruebas, de derechos de autor, bueno, que todo esto tendrá que ser mejorado hacia futuro. Esto sí me lo voy a saltar un poquito. Mm, también. Bueno, entonces yo creo que esta parte histórica la vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Lo único cierto es que en el momento actual es necesario tener, mantener y promover un diálogo interdisciplinar si queremos para abordar los problemas cognitivos o el ajuste escolar, ¿cierto? Donde pedagogos, ahora tenemos antropólogos, trabajadores sociales, médicos, neurólogos, psicólogos, aporten, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, a la comprensión de estos niños en desarrollo. Bien. Bueno, entonces, muchachos, vamos a terminar esta parte histórica ya, que eso es lo que estaba un poco preparado para ayer, para no atrasarnos más. Detener la grabación. ¿Alguna pregunta?